Cuando se hace una especificación con un buen diseño de clases, cualquier cambio que se quiera hacer a futuro resultará fácil y hasta obvio. El que un programa funcione no es garantía o no garantiza que la estructura interna del programa esté bien diseñada, y esto se reflejará cuando se quieran hacer cambios para satisfacer nuevos requerimientos. Este enfoque disciplinado puede parecer en ocasiones arduo, sin embargo, la recompensa bien vale la pena, ya que se obtendrán programas con una alta garantía de corrección. Sobre todo, tener la satisfacción intelectual de haber construido la aplicación bien desde el principio, sin la necesidad de tener el veredicto de la máquina, como suele ser muy común en un enfoque artesanal de programación. Diseño dirigido por responsabilidades. Cuando construimos una aplicación y agregamos funcionalidades, implementamos métodos, pero antes de ello debemos preguntarnos en qué clase debemos agregar un método para implementar esta nueva función. Debemos preguntarnos cuál de las clases será responsable de tal función. La respuesta, claro está, es que la clase que es responsable de almacenar algunos datos también será responsable de manipularlos. En este video aprenderemos el concepto diseño dirigido por responsabilidades y veremos algunos ejemplos. El diseño dirigido por responsabilidades es el proceso de crear clases asignando responsabilidades bien definidas a cada clase, que es responsable de gestionar sus propios datos. Un buen diseño dirigido por responsabilidades influye en el grado de acoplamiento y por consiguiente también influye en la facilidad con que una aplicación puede ser modificada o ampliada. Presentaremos un ejemplo para mostrar cómo funciona el diseño dirigido por responsabilidades. Supongamos que tenemos una casa y queremos colocar un sensor en la ventana más grande de la casa. Consideramos que una casa contiene un arreglo de habitaciones y una habitación contiene un arreglo de ventanas. Supongamos que queremos saber cuál es la ventana más grande. Para ello vamos a crear tres clases: la clase casa, la clase habitación y la clase ventana. En este caso surge la pregunta: ¿quién es el responsable de hallar la ventana más grande? ¿La clase casa, la clase habitación o la clase ventana? Vamos a presentar tres soluciones en la cual podrás darte cuenta cuál es la mejor de ellas, considerando la asignación de responsabilidades. Vemos en el gráfico tres clases: la clase casa, la clase habitación y la clase ventana. Consideremos primero que la responsabilidad es de la casa. En estos momentos es la clase casa la que se encargará de calcular cuál es la ventana más grande de toda la casa. Si revisamos a nivel conceptual la asignación de responsabilidades, nos puede dar la sensación de que es correcta. Al final es la casa la encargada de saber cuál es la ventana en donde se pondrá el sensor. Construiremos un arreglo de habitaciones para almacenar información sobre las habitaciones y un arreglo de ventanas para almacenar información sobre las ventanas de cada habitación. La clase casa contiene el array list habitación y los métodos getHabitación y setHabitación. Se resalta el hecho que el método ventana más grande en la clase casa es la responsable de hallar la ventana más grande. Con el primer for recorre las habitaciones de la casa y dentro, con el segundo for recorre las ventanas de cada habitación. Dentro de cada habitación compara las ventanas para determinar cuál es la más grande. Luego tenemos la clase habitación con los métodos
add ventana, que recibe la variable b tipo ventana y la adiciona al arreglo de ventanas. La clase ventana contiene como datos la altura y el ancho de la ventana, a partir de la cual hallaremos el tamaño de la ventana multiplicando la altura por el ancho. Tenemos el método secTamaño, que asigna a altura y el ancho los valores que vienen como argumentos, y getTamaño toma los datos ancho y altura y lo multiplica para calcular el tamaño. El constructor ventana sirve para inicializar altura y ancho con los argumentos que vienen. Estas tres clases, casa, habitación y ventana, se van a gestionar utilizando una clase llamada gestionador. En este caso, esta clase define el objeto C de la clase casa y luego va a adicionar, mediante el método adicionar habitación, el objeto H de la clase habitación. Dentro del static void main, en este ejemplo vamos a primero definir el objeto C de la clase casa, luego un objeto H de la clase habitación y un objeto V de la clase ventana, que usa el constructor para crear la primera ventana con los valores 5,6. La función o la instrucción system_out_print solamente es para mostrar la ventana que acaba de ser adicionada. Luego vamos a adicionar una ventana a la habitación con los valores 5,7, 5 para la altura, 7 para el ancho. Luego adicionamos esa ventana a la habitación. Seguidamente creamos otra ventana con los valores 4,2 y la adicionamos a la habitación. Luego vamos a escribir mediante system_out_print cuál es la ventana más grande hasta el momento, mediante el método ventana más grande, que se aplica al objeto C de la clase casa. Seguidamente adicionamos otra ventana con los valores 4,3 y se añade esa ventana a la habitación. Luego se crea la ventana con los valores 2,3 y se añade a la habitación. Y por último muestra el mensaje ventana más grande hasta el momento, llamando al método ventana más grande aplicado al objeto C. Se muestra a continuación la ejecución del programa. Se crean tres ventanas de tamaño 30, 35 y 8 y se muestra la más grande hasta el momento, que es 35. Luego se añaden la ventana 12, la ventana de tamaño 6 y se muestra la ventana más grande, que sigue siendo 35. En la solución anterior, la clase casa tenía toda la responsabilidad de determinar cuál es la ventana más grande en toda la casa. En programación orientada a objetos, lo más habitual es que dividamos las responsabilidades y que cada clase se encargue de aquellas que le son más afines. Una mejor solución sería que la clase habitación se encargue de saber cuál es la ventana más grande. La clase casa contiene el array list habitación y los métodos getHabitación y setHabitación. Se resalta que el método ventana más grande en la clase casa es la responsable de hallar la ventana más grande, pero comparte la responsabilidad con la clase habitación. Con el primer for recorre las habitaciones de la casa y con la sentencia condicional delega al método h.ventana más grande, que determina cuál es la ventana más grande. La clase habitación contiene el array list ventana
y los métodos getVentana y setVentana. Se resalta que el método ventana más grande en la clase habitación comparte la responsabilidad delegada por la clase casa para hallar la ventana más grande. Con el for recorre las ventanas y las compara uno a uno para determinar cuál es la más grande. Tenemos la clase ventana y también tenemos el gestionador que se encarga de administrar el sistema, adicionando las ventanas y adicionando las habitaciones, para finalmente determinar cuál es la ventana más grande hasta el momento. En la primera solución, la responsabilidad total recaía en la clase casa. En la segunda solución, la responsabilidad de determinar la ventana más grande recaía tanto en la clase casa como en la clase habitación. Ahora, mejor si distribuimos las responsabilidades aún más. La responsabilidad de cuál es la ventana más grande la tendrá ahora la clase ventana. Tenemos ahora la clase casa con el array list habitaciones. En esta clase, el método ventana más grande recorre las habitaciones y delega al método ventana más grande de la clase habitación que determine cuál es la ventana más grande. Tenemos la clase habitación en donde se crean los array list ventanas de la habitación y el método ventana más grande devuelve el valor de la ventana más grande. Inicializa primero la variable tamaño ventana con el valor de 0 y luego a través de un for va a invocar al método mayor tamaño aplicado al objeto v de la clase ventana para determinar cuál es la ventana más grande. La clase ventana, como puede apreciarse ahora, tenemos el método final public int mayor tamaño, que es la que se encarga de hallar cuál es la ventana más grande en la habitación. Presentamos ahora la clase gestionador para este tercer método. Dentro del public static void main creamos un objeto C de la clase casa. Luego creamos un objeto H de la clase habitación. Seguidamente un objeto B de la clase ventana que usa el constructor para crear una ventana de dimensiones 5,6. La instrucción system.out.print solamente va a mostrar el tamaño de la ventana. Seguidamente, con el método add ventana se añade la ventana que ha sido creada al objeto H de la clase habitación. Seguidamente se crea una nueva ventana de dimensiones 5,7 y se añade esa ventana a la habitación H. Nuevamente se crea otra ventana de dimensiones 4,2 mediante la instrucción v igual new ventana 4,2. Seguido se adiciona esa ventana al objeto H. Y luego se adiciona el objeto H a la clase, al objeto C de la clase casa. Luego se muestra system.out.print ventana más grande hasta el momento usando el método ventana más grande aplicada al objeto C de la clase casa. Hasta ese momento se va a mostrar cuál es la ventana más grande de las tres ingresadas. Luego se añaden tres ventanas más de dimensiones 4,3 y 2,3, dos ventanas. Y se añaden esas ventanas a la habitación y luego la habitación a la casa. Seguidamente se muestra la ventana más grande hasta el momento mediante
el método ventana más grande aplicada al objeto C. Mostramos allí una ejecución de la solución en donde se muestra ventana de tamaño 30, ventana tamaño 35, ventana tamaño 8 y la ventana más grande hasta el momento es la de dimensión 35. Luego se añade la ventana de dimensión 12, luego la de dimensión 6 y hasta el momento sigue siendo la ventana más grande la de dimensión 35. Hemos mostrado una solución en modo consola para que se pueda apreciar paso a paso cómo se añaden las ventanas y estas se añaden a la habitación y luego estos a la casa. Sin embargo, se puede hacer una solución reemplazando el static void main de la solución anterior usando una interfaz de gráfica JFrame y Java. Tenemos allí un JFrame en donde se ingresan las dimensiones de la ventana, el alto y el ancho, y luego mediante el botón adicionar ventana se adiciona una ventana a una habitación. El botón adicionar habitación adiciona la habitación ya con las ventanas creadas a la casa. Y el botón elegir ventana más grande va a invocar al método que se encarga de hallar en la ventana más grande de toda la casa. En este caso hemos ingresado una ventana de alto 4 y de ancho 6 y se muestra un mensaje luego: se adiciona ventana. En algunos casos, un diseño de clases mal logrado puede conducir al funcionamiento de una aplicación. Sin embargo, esto no es garantía de que esté bien estructurado internamente. El problema surge cuando un programador de mantenimiento quiere atender algunos nuevos requerimientos y tiene que hacer algunos cambios en el diseño original. Con un buen diseño de clases, agregar alguna funcionalidad nueva para atender un nuevo requerimiento debiera ser una tarea fácil y obvia. Sin embargo, cuando las clases están mal diseñadas, resulta muy difícil de manejar y requiere una gran cantidad de trabajo. Es muy importante, por tanto, hacer una buena especificación de la solución. Un buen diseño garantizará la satisfacción de haber logrado una solución óptima.